En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigas televidentes, muy buenos días. Hoy es martes 5 de agosto y aquí estamos, como siempre, listos, dispuestos para llevarles a ustedes pues el resumen de los acontecimientos, de las noticias más importantes que han tenido lugar hasta esta hora de la mañana. Muy buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días, Cruzmila, y buenos días a todas esas personas que nos sintonizan a través de sus pantallas y, como siempre se los decimos, a través de nuestras plataformas digitales Televen Stream y también a través de nuestro live en la cuenta de Instagram, el_noticiero Televen. Esta misión particularmente yo me la voy a disfrutar un poquito más porque ya mañana se reincorpora el señor Ricardo Salmerón, así que hasta hoy los voy a estar acompañando en esta suplencia y por supuesto las gracias a usted por permitirme acompañarla en este espacio y a todo el equipo técnico durante estas semanas. Bueno, para nosotros también ha sido un inmenso placer, Jonathan. Gracias. Lo hemos disfrutado muchísimo, así yo creo es. que todo el equipo. Sí, señora. Bueno, dicho esto, no nos queda más que decir. Ruede coletilla, señor director. Comenzamos nuestra revisión de diarios de circulación nacional, en este caso con el Correo del Orinoco, que en ocasión de este martes tiene el siguiente titular como el más destacado del día. Maduro anuncia que habrá transformaciones en la Guardia Nacional Bolivariana para combatir el ciberterrorismo. Recordemos que precisamente ayer, 4 de agosto, pues se celebraba el Día de la Guardia Nacional Bolivariana. La labor que cumple este componente fue resaltada por el mandatario nacional y los altos jefes militares que coincidieron en señalar el papel que ha desempeñado este cuerpo en las diversas tareas que se le asignan, destacando su carácter constitucional. El balance indica, entre otras cifras, que ha logrado detener más de 70.000 infractores vinculados a distintos delitos. Ha recuperado 8.731 vehículos, 1.380 motores fuera de borda y más de 1.200 embarcaciones. Ha sido un pilar fundamental. Le ha dado un baño de paz a todo el pueblo, comentó el presidente de la República, y por supuesto la gráfica muestra un poco de lo que fue esta celebración del Día de la Guardia Nacional. Vamos a revisar otras informaciones muy lamentables, por cierto. Mueren 2 estimados compatriotas, dice el titular, Monseñor Mario Moronta y Elías Santana, líder en materia de activación, en materia de ciudadanía y vecinal. El presidente Maduro elogió sus vidas y envió sus condolencias. Bicentenario de Bolivia reúne a líderes de más de 40 países. También se menciona en la columna izquierda de esta portada que el crecimiento real del Producto Interno Bruto alcanzó 7,71% en el primer semestre. Al comentar los índices del Banco Central de Venezuela, se destacó por parte del presidente de la República que el sector hidrocarburos fue el principal motor con una recuperación de 14,99%. Metalurgia venezolana se fortalece con las exportaciones a Colombia, según señala la ministra Coromoto Godoy. Por otro lado, Walter Gavidia hace un balance y dice que juntos todo es posible, ya llega a 170 espacios recuperados. En materia internacional, Putin y Netanyahu hablaron por segunda vez en una semana y repudio islámico por visita de ministro israelí a explanada de las mezquitas. Bueno, momento de hablar de sucesos y para eso revisamos el portal web de Últimas Noticias, quienes nos reseñan lo siguiente. Asesinan a un pastor en el Nula, en Apure. ¿De qué va todo esto? Carlos Alberto Teherán, de 60 años, fue ultimado a tiros cuando circulaba en moto. Vamos a revisar un poco a profundidad esta nota. La tarde del domingo 3 de agosto, Carlos Alberto Teherán, de aproximadamente 60 años,
fue asesinado a tiros mientras transitaba en motocicleta por la avenida Cirilo Agelvis, en el sector Rómulo Gallegos de El Nula, municipio Páez del estado Apure. Fuentes extraoficiales indican que la víctima se desempeñaba como pastor de una iglesia local y residía en una parcela en las afueras de la población. Hasta el momento las autoridades no han emitido información oficial sobre los motivos del crimen ni posibles sospechosos. En esta incidencia negativa, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La comunidad exige mayor seguridad ante este hecho delictivo en la región. Avanzamos con la portada del diario 2001. En este caso, pues vamos a hablar de la temporada vacacional como la nota más destacada para el día de hoy. Margarita espera la visita de 80.000 turistas, indica el titular principal para este día. El alcalde Arismendi manifestó que la entidad cuenta con las condiciones para recibir viajeros nacionales y también extranjeros. En agenda, pues se tiene una nota que ya les comentábamos con el periódico anterior. Se celebran 88 años de la Guardia Nacional Bolivariana. El presidente Maduro destacó la valentía y calidad que poseen los efectivos de este cuerpo castrense. Maltratadores de animales pagarán años de prisión, esto en materia legislativa. Y bueno, noticia lamentable que por supuesto está presente en todos los diarios de circulación nacional y muchos de los regionales también, el fallecimiento de Monseñor Mario Moronta y de Elías Santana es también noticia el día de hoy. El diario 2001 también hace mención a la revista Ronda, que viene incluida en este diario, por cierto, el día de hoy, con las notas también del cotilleo nacional. Entre ellas destaca que Servando Primera llega a los 45 años y se dice sabrosón. Bueno, yo no sé si será sabrosón, pero su música sí lo es y sigue, por cierto, estas canciones de Servando y Florentino más vigentes que nunca. Sí, ha sido algo totalmente que ha pasado de generación en generación. Yo no puedo decir que soy de Salserín para acá, pero sí, igual me disfruto la música de Servando y Florentino. Además, creo que últimamente han hecho una fusión bastante interesante con artistas un poco más jóvenes, sí, que digamos que también han ayudado a que su música y su talento se mantenga vigente. Tienen, por cierto, un tema actualmente que se llama, porque además ellos siguen reinventándose, creando temas, no se quedan solamente con sí, De Sol a Sol o esas famosas canciones, sino que hay un tema, por ejemplo, que se llama No te vayas, que está sonando muchísimo en las emisoras radiales en este momento. Así que bueno, bienvenidos a esos 45 de Servando y esperemos que sean muchos más produciendo música. Además, Servando tiene un talento poco conocido, esta faceta también como escritor de temas, compositor de temas para muchísimos otros artistas, no solo para Servando y Florentino. Así es, ha compuesto muchas canciones para artistas también muy reconocidos internacionalmente y creo que también hay que rescatar algo importante de estas últimas canciones que han sacado y es que se han ido más hacia lo caribeño, hacia la salsa, como rescatando esas raíces de esta parte del mundo. Me encanta de verdad esa música que siempre pues nos llega al alma de Servando y Florentino. Así es. Bueno, vamos a revisar ahora la portada del diario Meridiano con información deportiva. Su titular principal dice lo siguiente: Luzardo llega a 10 victorias. El criollo poncha a 7 rivales sin boletos en 6 innings ante los Orioles y vemos precisamente una fotografía de él en plena celebración. Otra de las gráficas que encontramos las acompaña el titular: Noche de Leyendas fue un éxito. La transmisión de la velada y disputada en el Hotel Tamanaco mostró lo mejor de los boxeadores latinoamericanos. Son parte, bueno, de las reseñas que hace acá la portada del diario Meridiano. Bueno, muy bien, Jonathan. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa aquí en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte, como siempre, vamos a estar revisando los titulares de la prensa regional, así que quédense con nosotros.
El consumo frecuente de bebidas azucaradas podría estar vinculada con la pérdida de cabello y la ansiedad en hombres jóvenes. Así lo sugiere una investigación publicada en la revista científica Nutrients, que analizó a más de 1.000 hombres de entre 18 y 45 años. El ensayo arrojó que quienes tomaban más de una bebida azucarada al día, como refrescos, bebidas energéticas, café con azúcar o té endulzado, presentaban mayor registro de alopecia androgénica. Según los científicos, esto se debe a la influencia del azúcar en factores hormonales y en procesos inflamatorios que afectan a la salud capilar. Los especialistas aclararon que por el momento solo se trata de una correlación y no una causa directa. Sin embargo, recomendaron moderar el consumo de este tipo de productos y acudir a un especialista en caso de notar alopecia. Génesis Rivas, Televen. Bueno, lo prometido es deuda. Ahora vamos a revisar los titulares de la prensa que circula en el interior del país y vamos a comenzar con la portada del diario Primicia, que circula en el Estado Bolívar. Su titular principal dice de la siguiente manera: Producto Interno Bruto de Venezuela creció 7.71% en primer semestre. ¿Qué nos dice el sumario? También se los vamos a contar. Hemos cerrado el primer semestre de este año 2025 con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 7.71%. Así lo señaló el presidente Nicolás Maduro la noche de este lunes. Venezuela suma 17 trimestres continuos con balance positivo. Según el jefe de Estado, somos el país con mayor crecimiento en toda la región. La gráfica principal de la portada de este diario refiere a un tema de comunidad. Abandonan casas en sector Acapulco por crecida del río. En Acapulco, San Félix, los residentes desalojaron 8 casas tras la crecida del río Orinoco. El afluente inundó sus hogares. De momento, la única forma de llegar a la zona afectada es en canoas porque la carretera principal ahora es un lago. La comunidad necesita alimentos, agua potable y mosquiteros. Bueno, continúa esta situación adversa lamentablemente por las lluvias al sur del país, entonces esperando por supuesto que la naturaleza baje un poco también y que esa ayuda pueda llegar a todas las personas que se encuentran en esas comunidades varadas ahorita, Cruzmila. Sí, señor, la cota de ríos tan importantes como el Orinoco y el Caroní sigue aumentando y bueno, ya hoy se suman algunas poblaciones a la emergencia, lamentablemente, por esta situación con las lluvias. Así es. Bueno, vamos a seguir revisando la portada del diario Primicia. En su columna izquierda encontramos que el Ejecutivo Nacional destaca la labor de la Guardia Nacional Bolivariana. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana está presente en la permanente batalla por la defensa de la paz, dijo el mandatario nacional. Otro de los titulares que encontramos dice: multas y hasta 6 años de cárcel por maltrato animal. También reseñan que el CNE publicó el listado de concejales de representación indígena y una noticia que hemos estado comentando también: fallece Monseñor Mario Moronta. Otra de las reseñas que hace particularmente en la parte inferior del diario Primicia tiene que ver con deportes. Venezuela campeón mundial de pequeñas ligas. La selección nacional Flor Amarillo se consagró campeona en el Mundial de Pequeñas Ligas categoría intermedia. Superó a su similar de Hawái con marcador de 12-7. Los venezolanos cerraron así con balance de 5-0 el torneo celebrado en California, Estados Unidos. Bueno, vamos a avanzar ahora con la portada del Informador de la región central del país, específicamente el estado Lara. Aquí tenemos como lo más destacado, pues el tema, lamentablemente, de las lluvias. En Guárico, Puerto Cabruta, bajo el agua tras crecida del Orinoco, precisamente lo que mencionábamos hace algunos momentos. La población de Puerto Cabruta, del estado Guárico, enfrenta una situación crítica tras la crecida del río Orinoco que ha inundado gran parte de sus viviendas y sus comercios. Habitantes de la zona denunciaron este lunes 4 de agosto la total ausencia de autoridades regionales y del gobierno nacional en medio de una emergencia que los ha dejado incomunicados y sin servicio eléctrico.
Las intensas lluvias de las últimas semanas han provocado serios estragos en diversas comunidades guariqueñas, con miles de personas desplazadas y daños significativos en puentes y carreteras. La entidad se suma así a los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar y Portuguesa, también afectados por el aumento del caudal del Orinoco. En otras informaciones, Sinvemal exhorta al gobernador a pagar el bono especial de vacaciones a docentes regionales. CEPEL solicita bono especial de vacaciones para trabajadores de la gobernación. En la gráfica de esta portada, la principal, pues tenemos que ver que Barquisimetos reducen el consumo de frutas y hortalizas por el alto costo, afirman los comerciantes. La constante devaluación del bolívar está afectando severamente al poder adquisitivo. Las familias se han visto obligadas a reducir o incluso eliminar el consumo de frutas y hortalizas. Esta realidad se refleja en la abrupta disminución de las ventas, especialmente durante los últimos 2 meses, según los comerciantes del mercado Ruiz Pineda, ubicado en el oeste de Barquisimeto y en el estado Lara. En materia internacional, Álvaro Uribe pide apelar en libertad su sentencia por soborno y fraude en Colombia. Jair Bolsonaro, otro exmandatario pues que se ha visto alcanzado por los brazos de la justicia, se encuentra bajo arresto domiciliario por incumplimiento de las medidas cautelares. En información deportiva, tenemos que Cardenales de Lara inaugura temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2025 y 2026 contra Tigres de Aragua en Barquisimeto. Otra información destacada, por supuesto, es la muerte de Monseñor Mario Moronta, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal, y también se menciona pues la muerte trágica, sorpresiva de Elías Santana, periodista y pionero de la gestión comunitaria. Elías fue un incansable impulsor del movimiento vecinal, pero por sobre todas las cosas, una excelente persona. Vaya también a su hijo, pues Gabo Santana, a su pareja Lankin González, pues un abrazo de solidaridad en tan duros momentos. Bueno, nos vamos ahora hasta Carabobo con la portada del diario La Calle, que nos trae un titular de una información que comentabas hace tan solo minutos, Cruz Mila, pero que creo que vale la pena destacar. Claro. 6 años de cárcel para los que maltraten a los animales. El sumario detalla un poco más de esta información que dio el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien también advirtió que castigarán con todo el peso de la ley a los inhumanos que atenten contra la vida de las mascotas. Entre los delitos que califican como maltrato animal están privación de alimentos, luz, aire, sombra, movimientos, abrigo e higiene. Las multas podrían pasar los $600, así como las penas de 2 a 6 años de cárcel. En la fotografía principal de acá del diario La Calle de Carabobo nos trae pues una imagen de los peloteros de flor amarillo que, como se los comentábamos, fueron campeones mundiales, específicamente en este torneo de la Serie Mundial de la categoría intermedia de pequeñas ligas que se estaba disputando en California, Estados Unidos. Vamos a revisar la columna derecha de la portada del diario La Calle. Alcaldía de Valencia inició jornada de inspección al transporte público, y también nos trae en información internacional. Corte Suprema de Brasil ordenó arresto domiciliario a Bolsonaro. Bueno, son 2 expresidentes de la región que se encuentran presos en sus casas. Entonces sería Álvaro Uribe de Colombia y Jair Bolsonaro por Brasil. Continuamos revisando la portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. En la columna izquierda, Verónica Weffer destaca como embajadora de Crop Over. El cáncer de pulmón también afecta a los no fumadores. Leer es un hábito en riesgo por el exceso de uso de pantallas para videos. Inspector fue apuñalado mientras impedía una pelea en Falcón, esto en materia de sucesos. Bueno, fíjate también, Cruz Mila, esto que nos reseñan acá en la portada del diario La Calle, que dice que leer es un hábito en riesgo por el exceso
de uso de pantallas para ver videos. Por ejemplo, a mí me pasa algo particular que ya tengo que decir que es muy de la generación anterior, y es que no puedo leer libros a través de tablets o teléfonos. Es algo que se me dificulta. Yo prefiero la hoja y ese olor al libro tan particular, ¿no?, que también te ofrece la experiencia de tener un libro en tus manos. No, claro que sí, es una experiencia totalmente distinta. Hay que fomentar la lectura, sobre todo desde muy pequeños, desde niños. Por ejemplo, mis hijas cuando me dicen, mami, quiero comprar un libro, mira, con los ojos cerrados de inmediato. Claro. Y eso ha sido además para nosotros en la familia, la lectura ha sido una tradición familiar que va de generación en generación. Yo recuerdo, por ejemplo, Jonathan, cuando ni siquiera sabía leer, cuando tendría 2 años y algo, en esa memoria remota que queda de la infancia, que yo tomaba, por ejemplo, los cuentos y sin saber leer, yo viendo las ilustraciones inventaba las historias. Entonces, es un poco, eso es la función del libro, estimular esa creatividad, esa imaginación, y sí, hay que apoyar ese hábito, sobre todo en nuestros pequeños, para que lo cultiven hasta grandes. Y bueno, yo soy una ávida lectora, cada vez que puedo, cada vez que tengo un tiempito. Precisamente eso que comentas es muy interesante, Cruzmila, porque creo que esta tradición tan bonita de leerle un cuento capaz a los chamos antes de acostarse a dormir es algo que también ha terminado. Entonces hay padres que prefieren entregarles el teléfono o entregarles una tablet a acostarse con ellos o sentarse con ellos a leerles alguna buena historia acompañada de ilustraciones. Hay cuentos, a mí me gustaban muchísimo los que tenían como una especie de relieve o 3D que te hacía un contacto pues más increíble con esta experiencia de escuchar que te leyeran un libro y familiarizarte desde pequeño con la lectura y este buen hábito que además sirve para toda la vida. Sí, no digo que no se haga, pero esto de entregarle el teléfono al niño porque está inquieta, quédate quieto, toma el teléfono, yo creo que eso es un gran daño lo que le estamos haciendo. Sí, nos hace daño a nosotros que somos adultos estar pegados a un aparato, imagínate un niño. Así es. Bueno, te invito a la próxima pausa, ¿te parece? Sí, claro. En la próxima parte pues vamos a estar revisando información en materia internacional que nos trae la prensa en materia de lo que pasa en el mundo y también el reporte del tiempo con Cruzmila Ramos. Así es, ya venimos. En un momento en el que la crisis hídrica avanza a nivel global, la innovación tecnológica se convierte en un aliado clave para proteger uno de los recursos más esenciales de la vida, el agua. Consciente de este reto, Microsoft se ha marcado como objetivo convertirse en una empresa positiva en agua para 2030. El compromiso empieza por sus propias infraestructuras. En España, la compañía ya inauguró su primera región cloud en la Comunidad de Madrid y está construyendo un nuevo campus de centros de datos en Aragón. Estas instalaciones fueron hechas para consumir menos agua. De hecho, con la región cloud ya inaugurada, lograron un índice de eficiencia hídrica del 39% durante 2021. Uno de los pasos más relevantes en esa dirección es el diseño de centros de datos con enfoque Zero Water, una tecnología que elimina por completo el uso de agua en los sistemas de refrigeración. En lugar de evaporarla como hacen los métodos tradicionales, el agua circula en un circuito cerrado que mantiene la temperatura óptima sin generar pérdidas. Para Microsoft, lo importante no es solo la tecnología, sino cómo se aplica, una prueba de que la tecnología y la naturaleza pueden coexistir en armonía. Momento de revisar la prensa internacional y vamos a comenzar con el diario El Heraldo que circula en Colombia, porque las lluvias, bueno, no solo han causado afectaciones acá en Venezuela, también en el vecino país. Vemos en la gráfica de la portada de este diario que dice: en alerta naranja se atienden emergencias en Santa Marta, y vemos a algunas personas con sus enseres al hombro. Los estragos que dejó el fuerte y prolongado aguacero de la tarde del domingo en la capital del Magdalena llevaron a la alcaldía a decretar este estado por posibles crecientes súbitas de los ríos de la ciudad. Bueno, vamos a seguir con Diario Libre. Este periódico circula en República Dominicana.
El tema de los aranceles con Estados Unidos es lo más importante o la noticia más destacada para el día de hoy. El titular dice de la siguiente manera: República Dominicana sigue negociando con Estados Unidos una reducción en los aranceles que se fijaron. Las exportaciones dominicanas pagan un 10% de impuesto. Ha representado un costo adicional en los 50 millardos de dólares en 4 meses. La producción en zonas francas aumentó 0.59% y también se menciona en la gráfica principal que fue cerrada la Embajada de Estados Unidos en Haití. Esto debido a intensos tiroteos de bandas armadas en las cercanías de este edificio. Bueno, ahora vamos hasta Paraguay con la portada del diario El Poder Digital, que nos dice lo siguiente: Fiscalía investiga caso Neposobris y designa a fiscala anticorrupción. Esto tiene que ver, bueno, con un caso que está sonando mucho en este país. Dice, la Fiscalía dispuso ayer apertura de una investigación penal en el caso Neposobris, que involucra a los sobrinos de la senadora Noelia Cabrera, Iván Ramiro e Iris Rebeca Jiménez Cabrera, quienes están siendo acusados de corrupción. Bueno, queridos amigos, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el INAMED para las próximas 6 horas. El escenario general para nuestro país es abundante nubosidad para este martes. Se esperan entonces precipitaciones con descargas eléctricas en entidades como Delta Macuro, Bolívar Amazonas y también en nuestra Guayana Esequiba. Vamos a revisar este panorama en detalle. En el caso de Los Teques, en el estado Miranda, tenemos cielos parcialmente nublados, una mínima de 18 y una máxima de 27. San Cristóbal, en el occidente del país, descargas eléctricas para el día de hoy. Atención, San Cristóbal, una mínima entonces de 20 grados centígrados y una máxima de 28. Y del oriente de nuestro territorio nacional vamos a revisar el escenario para Barcelona. Cielos parcialmente nublados y la temperatura oscilará entre los 24 y 32 grados centígrados. Recuerden, amigos, que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy y que para más información pueden ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Bueno, acá vamos a seguir haciendo un monitoreo de cómo se comportan las lluvias en el interior del país para estar informando a toda la colectividad sobre estos hechos. Esperemos que sea mucho mejor, que llueva mucho menos y que, bueno, estas comunidades pues puedan irse recuperando poco a poco del paso de las lluvias. Ahora ha llegado ya acá al estudio el señor Adrián Barros. Bienvenido. Buenos días, Adrián. Buenos días, Cromila. Buenos días, Jonathan. Como siempre, un placer acompañarles a esta hora de la mañana. Buenos días, señores televidentes. Hoy es 5 de agosto y el 5 de agosto de 1914 comenzó a funcionar el primer semáforo eléctrico de la historia entre las calles 105 y Euclid en el poblado de Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos. Ahí tienen un dibujo de lo que fue aquel evento. Bueno, hacemos una pausa como siempre. En la próxima parte fue reactivado el tránsito de carga pesada por el puente Angostura del Estado Bolívar. ¿Cómo se verá beneficiado el sector comercial con esta acción? Pues lo conoceremos en minutos. Comunidad de Maracaibo, en el estado Zulia, acumula casi una década con graves fallas en la red de aguas servidas. Nuestro corresponsal, Lenín Danieri, nos traerá los detalles de esta situación. Efectivos de la policía del estado de Anzoátegui detuvieron a un sujeto que presuntamente enviaba contenido sexual a una menor de edad. Un accidente entre 2 vehículos y una motocicleta en una carretera de Brasil provocó la muerte de 8 personas, esto en materia internacional. Hoy tendremos como invitado a Nicola Furnari, secretario de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina y delegado en Venezuela de la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turístico. En arte y espectáculos, Gustavo Dudamel y María Valverde ilustran el poder transformador de la música a través del documental El canto de las manos. Los detalles en lo actual. Hacemos una pausa y venimos en breve con las noticias y sus detalles.
Fue reactivado el tránsito de carga pesada por el puente Angostura del Estado Bolívar, reimpulsando la conectividad productiva y logística de la entidad y sus zonas aledañas. Concecomercio celebró este logro tras 14 meses de trabajo constante en coordinación con empresarios y autoridades del gobierno nacional, regional y municipal. Indicó que la decisión, avalada por un estudio técnico que garantiza la seguridad estructural del puente, permite nuevamente el tránsito de unidades con hasta 44 toneladas de carga a una velocidad de 40 kilómetros por hora, reduciendo significativamente los costos logísticos y reactivando cadenas de abastecimiento esenciales para la entidad. Y la Cámara de la Industria Farmacéutica afirmó que el sector creció 23,4% durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo del 2024. Según datos de CIFAR, en los primeros 6 meses se distribuyeron en las farmacias del país más de 190 millones de medicamentos en comparación a los poco más de 154 millones de 2024. La Cámara señaló que solo en junio el sector creció 39% respecto al mismo mes del año anterior. Estimó que al cierre de 2025 el sector farmacéutico podría registrar un crecimiento total de 17,7% sobre las cifras de 2024. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que diferentes cuerpos de seguridad e instituciones del Estado se mantienen desplegados con el fin de brindar atención a las familias que han resultado afectadas por las intensas lluvias que se han registrado en el país en las últimas semanas. Y hemos tenido que tomar en tiempo real, en el terreno, con los ministros encargados, en tiempo real, medidas para mitigar el crecimiento de los ríos. La última población fue el municipio de Guayabal, ahí en Guárico. Bueno, se ha tomado todas las medidas para atender a la población, que la población tenga los combustibles, que no le falte la comida, que no le falte el agua, que se tomen las medidas de mitigación. El primer mandatario nacional lamentó la muerte de Monseñor Mario Moronta, obispo emérito de San Cristóbal, en el estado Táchira, a sus 76 años. Fue una de las pocas voces que habló por los masacrados del 27 y 28 de febrero del 89. Una de las pocas voces que desde la iglesia se acercó al comandante Hugo Chávez en su cárcel en el San Carlos y luego en Yare. Luego los caminos nos diferenciaron, pero siempre lo respetamos, siempre lo quisimos mucho. También expresó sus condolencias por la muerte del periodista Elías Santana, destacando que ambos fueron personajes de gran renombre en Venezuela. Monseñor Mario Moronta, obispo emérito de San Cristóbal, en su testamento dejó instrucciones de cómo quería que fuesen sus actos fúnebres. Sus restos serán velados a cuerpo presente en la Catedral de San Cristóbal. Nuestra corresponsal en la zona nos trae los detalles. Gracias. Efectivamente, nosotros en la Catedral de San Cristóbal, donde se va a llevar a cabo todas las actividades programadas, esto debido a la muerte de Monseñor Mario Moronta. Monseñor Juan Alberto Ayala, obispo auxiliar, dio a conocer las peticiones que hizo Monseñor Mario Moronta en su testamento. Escuchemos. Ruego que no se haga ningún gasto por parte de nadie, en flores ni adornos de ningún tipo. En todo caso, si se considera oportuno que se ofrezca una donación destinada a los pobres y que los representantes de la diócesis en ese momento la hagan llegar de verdad a quienes la necesiten. Por ello, pedimos a quienes deseen rendir homenaje que en lugar de flores ofrezcan una donación para los más necesitados, cumpliendo así su último deseo. Por su parte, Monseñor Lisandro Rivas, obispo de la diócesis de San Cristóbal, dio también algunas palabras relacionadas con la muerte de Monseñor Mario Moronta. Resaltó todo el trabajo que realizó con los pobres. Su legado magisterial expresado en sus escritos, gestos y palabras ha dejado una huella imborrable en cada sacerdote y fiel que le ha conocido.
Entre otras informaciones relacionadas con la muerte de Monseñor Mario Moronta, se pudo conocer que la misa exequial se realizará en la catedral el 8 de agosto, aquí en la catedral de San Cristóbal. Mientras tanto, se realizarán misas cada 3 horas y también que los restos de Monseñor Mario Moronta estarán siendo velados durante 3 días. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos con ustedes a Caracas. Gracias a nuestra compañera Fabiola Niño. Continuamos con más información. La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela reanudó sus reuniones, destacando la necesidad de seguir trabajando en la conformación de las bases comunales del partido. Y cuando un pueblo sale a votar, como salieron a votar ahorita en las 2 últimas elecciones, les está enviando un mensaje al mundo. Quien no lo quiera ver se va a estrellar contra la realidad. Aquí hay un partido y una agrupación fortalecida, que es el Gran Polo Patriótico, y hay una nueva oposición, que no salieron como ellos decían. Bueno, siempre es así, ¿no? En elecciones, nadie acierta al 100%. Ellos tenían 120 y tantas alcaldías y ahora salieron con 50, pero con 50 que tienen un significado distinto a aquellas 120. Ahorita hay una nueva oposición. ¿Que será mejor o será peor? Bueno, eso lo determinarán ellos con su accionar. Cabello sostuvo que a propósito de los recientes resultados electorales en el país, ha surgido una nueva oposición, al tiempo que reiteró que todo intento por alterar la paz que vive el país será frustrado. También insistió que se mantiene la exigencia a los Estados Unidos de devolver a los niños secuestrados y a los venezolanos injustamente detenidos. Afirmó que ninguno de los connacionales retornados de El Salvador tiene vínculos con el Tren de Aragua. Cuando nosotros revisamos las personas que vienen, nos dijeron que todos eran del Tren de Aragua. Mentira. Es una gran mentira. Por eso se inventan otras cosas, pues ya lo del Tren de Aragua, como se les espichó. Quedan en evidencia, porque no tienen argumentos. Dijeron que los que se llevaron para El Salvador, todos estos son peligrosos delincuentes, y salió aquella señora aquí, absolutamente la mejor decisión que ha tomado la administración Trump. Revisamos, de los 252, hay 20 que tienen antecedentes. Solo 7 de ellos, 7 con delitos graves. 0 vinculado al Tren de Aragua. El secretario general del partido oficialista aseguró que a pesar del triunfo obtenido en las recientes elecciones, tanto de gobernadores como de alcaldes y también en la consulta popular de la juventud, el partido se va a someter a un proceso de revisión y de autocrítica. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Y el secretario nacional del partido Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, señaló que el resultado obtenido por la oposición en las pasadas elecciones municipales se debe en parte a no haber garantizado la unidad en torno a la reelección de los alcaldes que estaban en ejercicio. Y a eso también se le suma el hecho de insistir un sector de la oposición en un llamado a la abstención que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no nos conduce a ninguna parte, sino a permitir que una minoría, porque está claro que es una minoría a pesar de tener la suma de alcaldías que tiene, esa suma de alcaldías que tiene la minoría que ganó, lo hace producto o como consecuencia de no haber el campo opositor resuelto 2 temas básicos, que era la unidad y no llamar a la abstención. En este sentido, Mujica reiteró el llamado a un diálogo nacional con el gobierno, así como la reunificación del sector de oposición, a fin de trabajar en una alternativa política para presentarle al país en próximos escenarios. Más de 60 voluntarios dedicados a la atención de migrantes en el estado Sucre recibieron formación sobre cómo detectar y prevenir la trata de personas en la zona fronteriza de la región. Reina Castillo nos tiene los detalles. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Santa Ana de Cáritas Carúpano, con la finalidad de brindar herramientas de atención a víctimas de este delito. Desde la Iglesia Católica somos agentes de prevención ante este flagelo, ante este delito. Nosotros estamos ubicados en la frontera marítima con Trinidad y Tobago.
donde hay grandes riesgos que esto se dé en esta zona. En este sentido, la intención es difundir información a jóvenes de entre 15 a 25 años, provenientes de comunidades vulnerables, quienes son los principales afectados. En los proyectos de protección que llevamos asociados con el ACNUR, con UNICEF, también vamos a los municipios, como el municipio Valdés, municipio Mariño, donde también hacemos este trabajo de prevención, de llevar la información a las comunidades, para fortalecer la información, sobre todo en los jóvenes, para que tengan claro de qué se trata este delito, cómo pueden abordarlos, cómo pueden captarlos. Estar al tanto de las señales de alerta y reportar a las autoridades en caso de sospecha son algunas de las recomendaciones para prevenir este delito. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Y en Anzoátegui, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas lograron la captura de uno de los presuntos homicidas de un joven de nacionalidad guyanesa, ocurrido el pasado 29 de julio en el sector 17 de diciembre, municipio Simón Rodríguez. Las averiguaciones permitieron a los agentes atrapar a alias El Cacu. Él, junto a El Frewil, de 25 años, quien aún se encuentra prófugo, presuntamente planificaron el asesinato de Imran Ranzami, de 24 años, debido a comportamientos que consideraban inapropiados por parte de la víctima. El detenido alegó que en varias ocasiones el joven guyanés había mostrado sus partes íntimas a jóvenes del vecindario y que además se tornaba agresivo con la comunidad. Así lo informó el director general del CICPC a través de sus redes sociales, Douglas Rico. Además detalló que el ataque se llevó a cabo con armas blancas y tras causarle la muerte intentaron incinerar el cuerpo para ocultar el crimen. La captura de Cacu la realizaron en el sector Valle Guanipa, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información de interés para ustedes. Representantes del sector educativo en el estado Lara manifiestan que han logrado recuperar el 50% de la nómina que tenía salarios suspendidos. La profesora Hilda Peña, representante del Sindicato Venezolano de Maestros, destacó que esta reincorporación en la nómina se da luego de que los docentes, personal obrero y administrativo de las escuelas justificara el motivo de sus ausencias en los planteles. Podremos decir que se realizaron las respectivas denuncias de suspensión de salario porque se violó el debido proceso. Nunca se llamó al docente para decirle que le iban a suspender, muchos de reposo pre y postnatal, y eso fue en junio, y de verdad que un 50% de esos docentes que hicieron el reclamo se les restituyó su salario, pero todavía queda un 45% a la espera de que se les restituya su salario, el bono vacacional. Las declaraciones fueron ofrecidas en el balance del cierre del año escolar 2024-2025. Desde el Sindicato Venezolano de Maestros exhortaron a las autoridades a atender el déficit de docentes que supera los 5.000 en el estado, atender la falla de estructura en escuelas y por último la cancelación de pasivos laborales pendientes. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Con el fin de abastecer el mercado local y exportar el excedente, se impulsa el desarrollo de producción agropecuaria en la mesa de Guanipa, en Anzoátegui. Algunos de estos productos alcanzan a cubrir el 70% de la demanda nacional. Jesús Albino nos tiene el reporte. La mesa de Guanipa cuenta con uno de los acuíferos subterráneos más grandes del planeta y está formada por los municipios Anaco, Freites, Simón Rodríguez y San José de Guanipa. Actualmente en esta zona se puso en marcha un plan de explotación agropecuaria. Muestra que sí se puede seguir trabajando en el país y se puede invertir, y esto es un esfuerzo de inversión tras inversión, día a día, montado en el burro, como decimos en el llano. Algunos rubros como el maní podrían llegar a cubrir el 100% de la demanda nacional, con la disposición de los agricultores y la permanencia en el tiempo de los planes que se impulsan actualmente desde los gobiernos regional y nacional.
70% del maní que se consume en Venezuela sale de aquí de la mesa de Guanipa, pero eso tú me dices que puede crecer incluso. Sí, podemos llegar a un 100%. Ahorita con el apoyo del gobierno nacional, aplicando aranceles a todo el producto importado, podemos lograr un abastecimiento de un 100%. Pues la producción se vuelve más competitiva, la producción local. Mango, patilla, miel, tubérculos, leguminosas, legumbres, también son explotados en la zona, abasteciendo el mercado nacional, y otros son utilizados para exportación a Asia y Europa, generando crecimiento económico no petrolero. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Desde Lara, representantes del sector automotriz aspiran a producir entre 13 y 14 mil unidades para el mercado venezolano en el último trimestre del año. Quienes se encargan de esta área tan importante destacan que los planes de financiamiento y las ganas de muchos ciudadanos de obtener un vehículo nuevo han sido las claves para que este sector tenga esta meta para el cierre del año 2025. Nosotros tenemos previsto lograr 13, 14 mil unidades este año. Vamos muy bien enfocados para lograr este objetivo, sabiendo siempre que todos los años el último trimestre es, digamos, el de mayor movimiento. Entonces, en función de esto, sí creemos que se logre unas 13 mil unidades y que el mercado sea unas 34, 35 mil unidades, que es un crecimiento. Asimismo, González señaló que están trabajando en conjunto con el sector de partes y autopartes para ofrecer los repuestos necesarios para quienes adquieran los vehículos que actualmente se están ensamblando en el país. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Tras más de 14 años fueron reactivados los vuelos comerciales en el aeropuerto José Leonardo Chirino de Coro en el estado Falcón. El aeródromo tendrá operatividad de momento solo los días lunes y cubrirá la ruta Caracas-Coro-Caracas. El gobernador de la entidad, Víctor Clark, destacó que esta reanudación de operaciones ayudará a fortalecer el turismo en la región. Por incurrir en el delito de grooming o ciberacoso, efectivos de la policía del estado Anzoátegui detuvieron a un sujeto quien presuntamente enviaba contenido sexual a una niña de 7 años a través de las redes sociales y la manipulaba para que también le enviara imágenes sin ropa. El sujeto de 24 años fue capturado por los uniformados en su vivienda situada cerca de la casa de la víctima en la ciudad de El Tigre. De acuerdo a una minuta policial, el vecino se ganó la confianza de la familia y tras construir una relación de afecto, mantenía conversaciones a través de redes sociales con la niña que usaba el celular de la abuela materna, quien es analfabeta y tiene problemas cognitivos. La abuela supuestamente solo manipulaba el equipo móvil para recibir llamadas, por lo que no llegó a percatarse de lo que sucedía. Fue la madre de la niña quien descubrió todo cuando la pequeña le pidió que le desbloqueara el celular. La progenitora halló material de alto contenido sexual del sujeto, quien además le solicitaba fotos al desnudo con el fin de presuntamente inducirla o exponerla a actos de connotación sexual. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Vamos a otro punto de nuestra geografía. Una joven yaracuyana que se encontraba desaparecida fue localizada sin vida en una finca de esa entidad. Por el caso se encuentra una persona detenida. Ramón Vélez nos tiene los detalles. Se trata de la joven Génesis Medina, de 21 años de edad. Desde el pasado fin de semana su familia había comenzado una campaña en redes sociales reportando su desaparición. No fue hasta este lunes que las autoridades dieron con el paradero de su cuerpo tras detener a uno de los 3 sujetos implicados en este crimen. El aprehendido es un efectivo de un organismo de seguridad, quien en un principio informó que el cuerpo de la joven lo habían lanzado hacia un río del estado Yaracuy. Horas más tarde, tras avanzar con el interrogatorio, los funcionarios de diversos organismos dieron con el lugar exacto en donde se cometió el crimen. Se trata de una finca, propiedad del funcionario. Está ubicada en una zona rural del municipio Veroes, específicamente en la población de Carbonero.
Se descartó que la víctima mantuviera una relación sentimental con el efectivo policial. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las razones que obligaron a estos sujetos a arrebatarle la vida a la víctima. Familiares y allegados de Génesis Medina piden todo el peso de la ley a las autoridades de justicia por este atroz hecho que mantiene consternada a la colectividad. En el estado de Yaracuy, Ramón Vélez, Televen. Una comunidad de Maracaibo en el estado Zulia acumula casi una década con un enorme problema en la red de aguas servidas que enferma a los habitantes de la zona. En el sector Las Playitas están el barrio y la urbanización. Ambos están afectados por un bote de aguas negras. Quienes allí viven, como Neida, están enfermos y la razón es evidente. Estoy que a 2 metros del pozo de los excrementos. Esto es todos los días del año. Nosotros tenemos más de 6 años en este plan. ¿Cuántos años tenemos ya en esto? Es una calle que hoy no tiene casi agua. Las aguas negras se secan, pero lo que arrastran se solidifica en el asfalto. Según los vecinos, se necesitan sustituir más de 200 metros de tuberías. Responden, vienen, nos envían el vacuum, succionan, van y vienen, pero la solución es esa, es la sustitución de la red. En la urbanización pagan $120 semanales por un camión de achique, pero en el barrio no tienen ese dinero. Es todo un problema de salud pública. Y ha salido a brote en las tanquillas de las casas, en las tanquillas de las villas, en los lavamanos, o sea, la contaminación es muy grave. Esperan que cualquier instancia pueda solventar el enorme problema que ya suma unos años. Muchos de los vecinos han tenido que mudarse antes de seguir enfermando. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. En el estado de Aragua se realizó el mantenimiento, embellecimiento y recuperación de espacios en la vía hacia Ocumare de la Costa de Oro. Edgardo Navas nos tiene el reporte. Los trabajos se realizaron en el kilómetro 10 del municipio Marobriceño Iragorri, a la altura del mirador turístico. La jornada abarcó la rehabilitación de 2 kilómetros de esa importante arteria vial, además de cuadrillas que realizaron poda controlada, desmalezamiento, pintura y muralismo. Asimismo, el secretario para la optimización de los servicios públicos, Rodolfo Ramírez, anunció que también se está trabajando en la recuperación de los espacios del obelisco de la redoma de San Jacinto, ubicado en el municipio Girardot. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Y el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, destacó la importancia de cursar la carrera de comunicación social para tener los conocimientos que garanticen el buen ejercicio de la profesión. La profesionalización de la comunicación es tan importante y tan necesaria que debemos seguir adelante buscando que el intelecto sea el que actúe y la inteligencia sea la que propicie los espacios a los cuales no puedan atacar a quien propende a difundir la información. Las declaraciones fueron emitidas durante la celebración del aniversario 53 de la Ley del Ejercicio del Periodismo y la revelación de la Galería de Presidentes del Colegio Nacional de Periodistas en la sede principal del ente en la capital. Amigos de Alta Esfera, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, transporte, métodos de movilización del venezolano, porque Yango llegó a Venezuela y a mi lado se encuentra María Eugenia Pereda, quien es Country Manager de Yango Venezuela. Bienvenido a la pantalla Televen. Muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio. Háblanos un poco de Yango, ¿de qué se trata Yango? Yango es una empresa de tecnología global que se encuentra con su sede en Dubái y que opera hoy en más de 30 países y arranca oficialmente esta semana operaciones en Venezuela. Somos el 5º país en sumarnos a la familia de Yango. En Venezuela va a ser nuestro 5º país. En LATAM en este momento estamos en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Bolivia y pues ahora aquí. ¿Por qué en Venezuela? ¿Qué se fijaron acá? Mira, Venezuela es un mercado estratégico donde la movilidad por medio de la tecnología tiene muy poca penetración. Creemos que hay una oportunidad gigante de hacer que los venezolanos se muevan, transformen su forma de movilidad por medio de una solución de primer mundo. María, vemos también que existen otras plataformas similares. ¿Cuáles son las novedades que ustedes ofrecen para el público venezolano? Mira, creo que la más importante es que esta plataforma es para todo el mundo. Esta plataforma llega a todas partes y llega al mejor precio posible para que la puedas utilizar
todas las veces que sea posible moverte. No es un lujo, es simplemente moverte de un lado a otro. Ofrecemos tecnología, ofrecemos seguridad y ofrecemos accesibilidad. En el tema de la seguridad, precisamente quiero precisar algo que habían dicho, que tienen botón de, digamos, de una seguridad. También las personas pueden enviar su ubicación en tiempo real a algún familiar, a algún compañero, para que puedan estar verificando ese viaje, ¿no? Sí, es correcto. Uno de los más importantes es que puedes compartir tu viaje en tiempo real con cualquier contacto que tengas registrado en tu celular, y el botón de emergencia es un botón que te conecta con un equipo que está preparado, con lineamientos globales localizados. Es un equipo de personas, no son computadoras, que están listas para resolver cualquier inquietud o cualquier situación que se presente durante el viaje, no solamente para el usuario, sino también para el conductor. Hemos visto también que cuentan con varios métodos, digamos, ahí está el confort, está el otro que es el servicio económico, también por supuesto el servicio de moto, que es muy importante, sobre todo para acá, para la capital. Más o menos los precios, cómo lo estiman, y vemos que también a los que son usuarios nuevos tienen hasta un 50% de descuento. Es así, en este momento nuestra gama de servicios está en 3 diferentes tipos de servicios: moto, economy y comfort. En el caso de moto arranca desde los 50 centavos, y en el caso de carros, que es economy y comfort, va a arrancar desde $1.50. En el caso de los nuevos usuarios estamos ofreciendo 50% de descuento en tu primer viaje por tiempo limitado, y luego en tu segundo y tercer viaje estamos ofreciendo 30% de descuento para aquellos usuarios que estén utilizando la plataforma por primera vez. Django ya está disponible en todos los estados de Venezuela o inicialmente aquí en Caracas. Inicialmente este lanzamiento es solamente para Caracas. Esperamos que esta operación se establezca lo más rápido posible para empezar a crear los planes para expandirnos en Venezuela. De verdad que todos los éxitos y bueno, toda la suerte del mundo para ustedes y Django. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima entrega. Hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso incautan más de 2 toneladas de cocaína en Uruguay. Iniciamos nuestro recorrido internacional en México, donde fue asesinado el delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Vázquez Reina, en el estado de Tamaulipas. Las autoridades locales detallaron que Vázquez se trasladaba en una camioneta junto a sus escoltas cuando sujetos armados dispararon y lanzaron una granada desde otro vehículo, lo que provocó que el carro de Vázquez explotara y quedara envuelto en llamas. Nos vamos ahora a Francia con un macabro suceso. En un parque deportivo de Amiens, 115 kilómetros al norte de París, fue hallado un hombre degollado y en posición de cruz en el suelo. Las autoridades informaron que la víctima, de 32 años, presentaba heridas de cuchillo en el cuello y en la espalda, y con el abdomen abierto y viscerado. Hasta los momentos se desconoce la identidad del hombre o las circunstancias de su muerte. Un paseante hizo el macabro descubrimiento cuando caminaba por la apacible localidad de Pont-de-Metz. Volvemos a nuestro continente. Un accidente entre 2 vehículos y una motocicleta en una carretera de Brasil provocó la muerte de 8 personas. El cuerpo de bomberos informó que un menor de edad fue rescatado con vida. Explicó que el accidente ocurrió en el estado de Minas de Gerais cuando uno de los vehículos con 5 personas a bordo chocó frontalmente con una motocicleta que llevaba 2 ocupantes y con un tercer vehículo que circulaba por el lugar. Al menos 8 personas han muerto en lo que va de año en Estados Unidos a causa de una bacteria presente en el agua de mar y mariscos crudos o poco cocidos, mientras que el número de casos detectados se elevó por encima de las 30 infecciones. Florida y Luisiana son los estados que se han visto más afectados por este virus denominado Vibrio vulnificius, con 4 decesos en cada entidad, mientras que en el número de infecciones superó los 30 con 17 casos en Luisiana y 13 en Florida. Los estados de Alabama y Mississippi reportan un caso cada uno. Según el Departamento de Salud de Florida, la Vibrio vulnificius es una bacteria que se alimenta de carne humana. Vive en aguas marinas cálidas y también puede contraerse al comer mariscos crudos en concha, en particular las ostras. Nos vamos ahora a Corea del Sur. Más de 2.500 personas fueron evacuadas tras intensas lluvias en varias provincias. De acuerdo a los reportes, casi todos los evacuados aún permanecen en refugios temporales en el condado de Muhan, al sur del país. Las autoridades también indicaron que el cadáver de un hombre de 60 años fue hallado
tras ser arrastrado por una riada, aunque aún se investiga si está relacionado directamente con las lluvias. Volvemos a nuestro continente, a Colombia. Los abogados de Álvaro Uribe solicitaron a la Corte Suprema el restablecimiento inmediato de la libertad del expresidente mientras apelan la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. El equipo defensor de Uribe tendrá hasta el 13 de agosto la posibilidad de presentar por escrito los argumentos de su apelación. Luego el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, de segunda instancia, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si se excede esta fecha, el proceso será archivado. De nuevo en Brasil, la compañía británica BP anunció su mayor descubrimiento de petróleo y gas en 25 años en el bloque Boomerang, ubicado en aguas profundas frente a Río de Janeiro. Los hidrocarburos fueron hallados tras la perforación exploratoria de un pozo de más de 5.800 metros de profundidad y a 404 kilómetros de la ciudad. BP está presente en Brasil desde hace más de 50 años. El bloque de Boomerang es el 10º yacimiento descubierto por British Petroleum. Fue adjudicado a esta compañía en diciembre de 2002 bajo unas condiciones que incluyen un 80% de petróleo de costo y un 5,9% de petróleo de beneficio. Volvemos a Colombia, donde la policía incautó 300 kilogramos de marihuana y confiscó el vehículo donde eran transportados. El decomiso, realizado en una carretera del departamento de Nariño, se efectuó luego de que el conductor abandonara el automóvil y emprendiera la huida por una zona boscosa al notar la presencia policial, logrando evadir a las autoridades. Dentro del vehículo se encontraron 300 paquetes rectangulares de la droga con un peso estimado de 1 kilo cada uno. Entre tanto, el gobierno de Costa Rica decomisó 500 kilos de cocaína en un contenedor de frutas procedente de Colombia. Las autoridades informaron que la incautación ocurrió en el principal puerto del país tras una operación donde el gobierno ha colocado escáneres y ha reforzado la presencia policial. Indicaron que el contenedor estaba cargado de cajas de cambur y era transportado por un barco que hizo una parada en Costa Rica para recoger carga. Informaron que tenía como destino final Alemania. Seguimos en nuestro continente con más incautaciones de droga. En Uruguay fueron decomisadas más de 2 toneladas de estupefacientes que presuntamente iban a ser trasladadas a Europa. Por el hecho, 6 personas fueron detenidas. La operación se realizó en una hacienda cercana a la costa del Río de la Plata, al sur del país. Según se conoció, una parte del estupefaciente estaba bajo tierra y la otra ya lista para ser transportada vía fluvial a otros países. Y en este momento vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Diario Libre, que titula de la siguiente manera: hallan 32 cadáveres en una casa abandonada en el estado mexicano de Guanajuato. Registran entonces que los cuerpos desmembrados fueron hallados en una vivienda en el municipio de Irapuato en el marco de una investigación de personas desaparecidas. 15 de los cadáveres ya fueron plenamente identificados, según un comunicado de la Fiscalía de Guanajuato. Ahora pasamos al portal de Infobae, donde se indica que tras más de un año de restricciones, Israel permitirá el ingreso parcial de productos del sector privado a Gaza. Las autoridades israelíes aplicarán un sistema de monitoreo militar y financiero para evitar que el grupo terrorista Hamas participe en la compra o distribución de los bienes. Y en notas virales tenemos la inesperada acción de una gaviota que robó un pedazo de carne valorado en más de $100 de la mesa donde una pareja estaba disfrutando de su comida. La escena, que tuvo lugar en Cannes, Francia, se difundió rápidamente en redes sociales.
Bueno, literalmente estos $100 se fueron volando. Sí, aunque lo más curioso de todo es que ese pedazo de carne cueste $100, ¿no? Pero bueno, ahí está, la gaviota oportunista se lleva la carne. Ay, ¿quién lo paga, Adrián? Pues sí, esta vez lo pagó y no se la comió. Ay, qué dolor. En fin, vamos, gracias Camila, vamos ahora con las notas deportivas con nuestro compañero Anthony Abellaz. Anthony, buenos días. Gracias muchachos, buenos días y feliz martes para todos ustedes. Bienvenidos como siempre a los deportes, aquí en su noticiero Televen. Hoy nuestro espacio está cargado de mucha información en torno al béisbol de las grandes ligas. La MLB anunció a los jugadores más destacados de julio en la ronda regular del mejor béisbol del mundo. El primera base de los Atléticos de Oakland, Nick Kurtz, y el jardinero izquierdo Kyle Stowers de los Marlins de Miami se llevaron el galardón en la Liga Americana y en la Nacional, respectivamente. Kurtz sobresalió con un imponente averaje de 395, 11 vuelas cercas y 27 carreras impulsadas, mientras que Stowers brilló con un promedio al bate de 364, que incluye 10 cuadrangulares y 20 rayitas anotadas. El inicialista de los Atléticos también se llevó la mención al mejor novato en el joven circuito, junto a Isaac Collins de los Cerveceros de Milwaukee, quien bateó 11 jonrones y el mismo número de producidas, para dejar entonces un promedio de 321 al bate. Asimismo, entre los lanzadores que destacaron durante julio, figuran los abridores Nathan Eovaldi de los Rangers de Texas y Paul Skeens, por supuesto, de los Piratas de Pittsburgh, probablemente junto a Tarik Skubal, uno de los mejores lanzadores de todo el béisbol. Finalmente, en el apartado de los cerradores, Kenley Jansen de los Angelinos de Los Ángeles y Edwin Díaz de los Mets de Nueva York fueron los galardonados. Y así como hablábamos de los jugadores del mes, ahora seguimos en el béisbol de las grandes ligas para mencionar que la MLB también nombró a los jugadores, pero de la semana. El dominicano Warming Bernabel de los Rockies de Colorado se llevó la distinción por la Liga Nacional, mientras que el estadounidense Trevor Story, el campo corto de los Medias Rojas de Boston, se quedó con los máximos honores en la Liga Americana. Justamente tenemos en pantalla las estadísticas que acumularon ambos peloteros. En el caso de Bernabel, 476 de averaje, de 21-10 en sus turnos al bate, un cuadrangular, 6 carreras impulsadas y un OPS de 1.333. Mientras que Story con los Medias Rojas tuvo un averaje de 500, ahí está, en la mitad de los turnos que tuvo allí en el plato, conectó de hit de 18-9, 3 jonrones, 8 carreras impulsadas y un OPS alto, también en este caso de 1.793. Así que Warming Bernabel de los Rockies en la Liga Nacional y Trevor Story de los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana son los premiados, los galardonados como jugadores de la semana en las grandes ligas. Cerramos el tema del béisbol hablándoles como siempre de actuación de los peloteros criollos. El lanzador Jesús Luzardo consiguió ayer su 10ª victoria de la temporada e igualó así su mejor registro de su carrera. El pitcher zurdo de los Phillies de Filadelfia se montó ayer en la lomita ante los Orioles de Baltimore y trabajó por espacio de 6 entradas completas en las que recibió 5 hits, 3 carreras limpias, no otorgó boletos y propinó además 7 ponches. Con esta sólida actuación, el criollo de 27 años de edad llegó a la decena de triunfos en la temporada, igualando así el mejor registro de toda su carrera. En lo que va de zafra, Jesús Luzardo tiene una efectividad de 4.32 con un whip de 1.35 y 147 ponches en 127 innings de labor. Ayer lunes también fue una buena jornada para Michael García de los Reales de Kansas City, Gabriel Arias de los Guardianes de Cleveland y Javier Zanoja de los Marlins de Miami. El elemento en común para estos 3 peloteros venezolanos es que ayer se fueron para la calle, conectaron cuadrangular y continúan así acrecentando su producción ofensiva de esta campaña con sus respectivos equipos. Ahora cambiamos de tema y vamos al tenis de carácter internacional. El tenista Novak Djokovic no competirá en el Masters 1000 de Cincinnati en Estados Unidos. Cerramos los deportes por el día de hoy con informaciones, con notas del fútbol. La ciudad de Milán recibió al croata Luka Modric como nuevo jugador del AC Milan. El mediocampista dijo adiós entonces al Real Madrid, como ustedes saben, entidad con la que consiguió 28 títulos oficiales para poner rumbo a San Siro. Modric explicó que su llegada al club italiano lo hace recordar aquella época de los 80 y de los 90, cuando el equipo dominaba Europa de la mano del técnico Arrigo Sacchi y también de Fabio Capello.
y que ahora su labor es ayudar al máximo este año y disfrutarlo también para volver a recuperar el nivel de aquellos años, se refiere por supuesto al Milan. Asimismo, aseguró que aportará su experiencia al Milan y dejó claro que trabajará duro para intentar repetir los éxitos que vivió en sus anteriores clubes. Todo esto con miras, por supuesto, a mantenerse en la mejor forma posible, porque el año que viene hay Mundial. Estados Unidos, México y Canadá espera a las grandes figuras del fútbol mundial, entre ellas incluida, por supuesto, ya el veteranísimo croata Luka Modric. Llegamos al final de los deportes, como les decíamos. Que tengan todos feliz martes y Dios mediante nos reencontramos mañana. Extraño, me resulta ver a Modric con una camiseta que no sea de Madrid. Distinta a la del Real Madrid, sí, sobre todo porque es el más galardonado de la historia de ese equipo y ahora en el Milan. Pues sí, así es el fútbol. Gracias, Anthony. A ustedes. Muchachos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión, pero en la próxima parte, Mardoley Print tendrá como invitado en la entrevista a Nicola Furnari, secretario de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina y delegado en Venezuela de la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turístico. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos al segmento de la entrevista en el noticiero de Televen. Hoy vamos a hablar de turismo y para ello tenemos como invitado a Nicola Furnari. Él es secretario de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, COTAL, y también delegado de Venezuela en la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo. Y es contar con nosotros en este espacio. Se ha hablado mucho de turismo, no solo justo por el periodo en que nos encontramos, que es cuando más se activa lo nacional e internacional, sino también ese movimiento. El fin de semana estaban llegando justamente turistas japoneses con ese intercambio que se está haciendo directamente con el gobierno nacional. También se habla de turistas chinos, tenemos turistas rusos, también europeos. ¿Cómo nos encontramos? Sí, la verdad es, gracias por la invitación, buenos días. La verdad es que ha habido un tema importante en todo lo que tiene que ver con el turismo digamos, al nivel de la economía venezolana. Se está considerando y tomando el turismo como un arma para poder tener crecimiento a nivel de país. Como mencionaste, tenemos la visita de unos turistas japoneses que ahora mismo estaban en Canaima, y así tanto los rusos como turistas de otras partes han venido a visitar nuestro país. Esto para nosotros es algo muy positivo, además de que justamente estamos comenzando la temporada vacacional. También tenemos la buena nueva de nuevas conexiones que a partir de esta semana vamos a tener a otras partes de Sudamérica, como puede ser para Brasil, y eso es positivo para el turismo en general, y esperamos todavía que sea mayor el crecimiento que hemos tenido hasta el momento para poder desarrollar más el turismo en nuestro país. Según el Ministerio de Turismo, el crecimiento en el primer semestre era de 72%, aspiran que cierre el año en 80%. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ha habido un cambio en la tendencia. Nosotros como país, como Venezuela, hemos sido generalmente un país emisivo. Quiere decir que vendemos boletos para que los venezolanos vayan a otros países. En este momento está sucediendo algo muy particular, que es que el venezolano está viendo hacia adentro, está haciendo visitas hacia su propio país, a la isla de Margarita, a Los Roques, a Mérida, a Canaima. Esto está sucediendo. Además tenemos desde las agencias de viajes, pues hemos facilitado la forma de adquirir paquetes y servicios, boletería, hemos hecho planes de créditos, de poder pagar a plazos flexibles, y eso ha favorecido que a nivel interno pues haya crecido la demanda de los turistas moviéndose alrededor de nuestro país. De esas visitas que vienen desde el extranjero y del propio turismo nacional, ¿cuáles son los destinos que están siendo más buscados en este momento? Bueno, en este momento los visitantes de alguna manera vienen guiados por la parte gubernamental. Los primeros visitantes son generalmente agentes de viaje, mayoristas, vienen a conocer el destino para ofrecerlo en sus países y luego traer a los reales turistas. Tenemos casualmente dentro de un par de semanas un encuentro que va a ser en el Poliedro del 14 al 16, donde vamos a tener ruedas de negocios entre empresarios venezolanos del turismo con empresarios de todos los países que mencionaste antes, de Rusia, de Cuba,
de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de todas partes, para justamente favorecer este intercambio de ventas, tanto para visitar países como para recibir en nuestro país. Justamente se habla del impulso de ese turismo de receptividad, pero además del impulso del turismo verde. Correcto. Se ha trabajado todo lo que es la parte de sostenibilidad. Bueno, es parte de las 17 normas de la ONG y que estamos siguiendo. Y aquí se está practicando mucho, en Venezuela particularmente, se presta porque tenemos destinos como Los Roques, La Tortuga, Canaima e incluso hasta el Catatumbo que se prestan para hacerlo más sostenible y verde. Hay quienes están promocionando incluso el turismo de aventura y Barinas estaría impulsándose dentro de ese renglón. Bueno, la verdad que el turismo en Venezuela se ha diversificado, no solamente en Barinas, tenemos también hacia el oriente, en Sucre. La oferta turística ha crecido, por la parte gubernamental se han creado unas nuevas rutas turísticas que deben ser promocionadas para que tanto venezolanos como extranjeros pues las visitemos. Me hablaba de la conectividad. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Ha habido un crecimiento importante en lo que se refiere a conectividad, sobre todo internacional. Como te comenté, esta semana vamos a tener un vuelo a Sao Paulo, a Brasil, y también tenemos conexiones nuevas a La Habana, a Varadero, y ya hoy en día estamos hablando de ciento y tantos vuelos semanales que nos permiten conectar de manera directa con otros países. ¿Cómo beneficia esta conectividad, este crecimiento, y sobre todo a nivel económico, a nivel de ofrecer los paquetes? Bueno, el turismo es transversal totalmente y digamos, se desparrama en toda la economía. Sin conectividad no hay turismo, es lo más importante. Todavía estamos a la espera de que reactivemos la conectividad con República Dominicana, que se ve muy cercana. Tenemos una buena nueva que en Aruba cada 3 meses estaban renovando la prohibición, esta vez ha sido de 1 mes, lo cual denota cambios positivos, y pues al tener más conexiones directas, pues vamos a tener más tanto ingreso como salida de turistas. Por supuesto, temas que vamos a seguir hablando en la próxima parte. Por lo pronto vamos a una pausa, ya venimos con más de la entrevista. Seguimos en la entrevista con Nicolás Furtari, el secretario de la COTAL. Hablábamos de qué manera beneficiaba el incrementarse la conectividad. Tenemos más de 100 vuelos. ¿En cuánto deberíamos estar para que se haga cada vez más atractivo visitar Venezuela? Bueno, lo ideal es tener conectividad directa a la mayoría de los países que podamos abarcar, porque ciertamente el hecho de tener que hacer una conexión para llegar al destino final que uno desea, pues encarece el costo de la boletería y al final hace más costoso el vuelo. Para una familia promedio se hace más difícil hacer un viaje con varias conexiones, además del tiempo que eso conlleva a destinos que normalmente uno llegaba en 1 hora y media o en 3 horas, pues uno pierde prácticamente todo el día. Además, sé que se está trabajando el tema del turismo interno y el tema de los servicios públicos también era algo que siempre llamaba la atención. ¿Cómo nos encontramos? Porque sabemos que se están reactivando zonas como Mérida, también hacia Margarita, que uno de los problemas era la electricidad, pero se está trabajando al respecto. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, particularmente en todo lo que es la infraestructura hotelera, de alguna manera se ha blindado y tiene prácticamente funcionando todos los servicios de manera autónoma. Sí se ha visto un repunte en las mejoras, en todo lo que tiene que ver con los servicios, con la seguridad también, pero todavía estamos en desarrollo para que lleguemos a un momento de 100% de servicios que podamos prestar para que sea de verdad una experiencia agradable para el visitante, incluso para nosotros hacer turismo interno, sabiendo que vamos a tener gasolina, que vamos a tener electricidad y todos los servicios básicos. Y parte también de hacer agradable esa visita es tener preparados a un grupo turístico. ¿Cómo estamos haciendo en la formación de quienes reciben a los turistas, ya sean nacionales o internacionales? Bueno, la capacitación en lo que refiere al turismo se está haciendo a todo nivel. Desde el sector privado también se está trabajando, pero particularmente se está entrenando personal justamente para recibir a los turistas. También la policía turística ha incrementado, sobre todo en
en los puntos donde son álgidos de turismo, en las zonas económicas especiales. Ha habido un crecimiento y se está trabajando. La verdad es que en todo el sector, de todas partes, desde el sector privado y público, se está trabajando arduamente para que el turismo en Venezuela se desarrolle y siga creciendo. ¿Cuánto podría repercutir a final de año en el Producto Interno Bruto, tomando en cuenta que se está buscando que el turismo sea uno de esos sectores que permitan depender cada vez menos del petróleo? Bueno, justamente eso es lo que esa es la meta que queremos lograr. En este momento estamos muy por debajo de lo que quisiéramos. Hay países vecinos que tienen, en cuanto a lo natural, en cuanto a la infraestructura, incluso niveles inferiores y todavía reciben más turistas. Hay que trabajar también en el tema de facilitar el ingreso, el tema del visado para que sea más fácil. Hay algunos temas que hay que ajustar para poder incrementar, sobre todo la llegada de turistas internacionales, que contribuiría de manera más significativa con el aporte de divisas que se vería impactado en lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Cuáles serían esos procedimientos que habría que revisar? Bueno, por ejemplo, hacer, que creo que ya se están implementando, facilitar el visado. Hay algunos países que tienen el problema por el tema consular y ya sea por correo, o incluso al llegar a Maiquetía, como se hace en otros países de Asia, de cualquier parte del mundo, con una documentación enviada previamente, pues se termina de dar el visado al llegar al país, se cobra la tarifa y incluso es hasta un punto para generar ingresos para el Estado. ¿Esa propuesta la llevarían ustedes directamente hacia algún organismo específico? Eso se ha comentado desde las propias asociaciones. Se ha conversado con el ministerio. Lo que sucede es que no solamente, hay varios factores implicados para todo lo que tiene que ver de la parte de impuestos, quiénes participan, si es también el CENIAT. Lo que hay es que engranarlo simplemente. ¿Qué recomendaciones sugiere usted para quienes están iniciándose también en el tema del turismo? Porque cada vez vemos también más grupos familiares que deciden ofrecer unas ofertas un poco más sencillas para poder adaptar el turismo a todos los bolsillos. Bueno, me la pusiste muy fácil. La primera recomendación es que tengan un buen agente de viaje, que tengan cuidado con todo el tema de las redes, de las páginas web, del Instagram, que hemos recibido muchos casos, muchas denuncias de estafas. Entonces lo mejor es tener a una persona confiable que le prepare el paquete a la medida, a lo que necesite. Justamente a través de estas agencias de viaje pues pueden obtener el beneficio de pago en cuotas, que facilita mucho más los viajes, sobre todo si son familias, y pues que disfruten, como está sucediendo en este momento, que disfruten de su país. Hay una campaña para visitar Mérida, para reactivar el Estado luego de los sucesos lamentables, pero visiten su país y cuenten con su agente de viaje de confianza, el que tengan, pero es importante eso. Quiero rescatar ese punto, ¿cómo verificar que las promociones que se estén dando en redes sociales o incluso tipo vía panfletos sean reales? ¿Cómo saber que es una agencia en físico o que, aunque tenga oficina, está realmente organizada y registrada? Bueno, la mayoría de las agencias serias hoy en día están colocando dentro de sus publicaciones cuál es su RTN, el Registro Turístico Nacional, su licencia, a qué asociaciones pertenecen, si son mayoristas, si son agencias de viaje o los dos, y eso pues de alguna manera sirve para verificar. Igual también traten de usar el sentido común, verificar los seguidores y si de alguna manera pueden presentarse, sobre todo en las primeras oportunidades, de manera física en las oficinas, también eso ayuda. Muchísimas gracias a Nicola Furnari, el secretario de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina. Nosotros los invitamos a continuar con más del noticiero y en este caso, Lockdown. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor.
Gustavo Dudamel y María Valverde ilustran el poder transformador de la música. El documental El canto de las manos, dirigido por la actriz española, sigue la historia de 3 integrantes del coro de manos blancas del sistema, mientras afrontan el reto de llevar a escena por primera vez en lenguaje de señas Fidelio de Beethoven bajo la batuta del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. Muy buenos días para todos, un gusto saludarles. Yo soy Maite García. Durante estos minutos haremos un recorrido por las noticias del entretenimiento que en este momento son tendencia a través de todos los portales digitales. Así que quédense con nosotros y tómense un cafecito para hablar de este venezolano, porque las historias de vida de 3 intérpretes venezolanos con discapacidad auditiva que preparan el montaje en lengua de signos de la ópera Fidelio de Beethoven bajo la batuta de Gustavo Dudamel ilustran el poder transformador del arte y la música en el documental El canto de las manos, el primer trabajo como directora de la actriz María Valverde, por cierto. El director de orquesta venezolano soñaba con celebrar los 250 años del nacimiento de Beethoven, no solo por su música, sino también por la condición que ya empezaba a padecer cuando compuso Fidelio, que por cierto es su única ópera. Sin duda alguna, una buena manera de rendir tributo a Beethoven de la mano de Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica. La venezolana Madelis Coronado estrenó su nuevo sencillo, Para Decirte. La intérprete presentó este nuevo tema calificado como un himno suave pero firme a la esperanza romántica, a la complicidad y a la verdad compartida. Una letra que nos invita a creer en el amor con todas sus letras. Este lanzamiento viene acompañado de un videoclip, el cual ya se encuentra disponible en plataformas digitales y está protagonizado por el también venezolano Eduardo Orozco. Así que vayan a verlo en cada una de las plataformas digitales y disfrutar de este talento de esta venezolana. Revelan polémica por el homenaje de Rod Stewart a Ozzy Osbourne creado con inteligencia artificial. Las redes sociales y los medios manifestaron sorpresa y malestar por el inusual homenaje donde Stewart apareció en escena junto a leyendas de la música en una proyección digital generada mediante inteligencia artificial. El tributo se presentó durante los conciertos más recientes del artista tras la muerte de Osbourne. El video recreó al vocalista de Black Sabbath en una especie de cielo con un palo de selfies, tomándose fotografías junto a celebridades fallecidas. La iniciativa reavivó el debate sobre los límites tecnológicos en los tributos póstumos y la sensibilidad hacia quienes son homenajeados. Después de la muerte de Osbourne, Stewart comenzó a dedicar la canción Forever Young al músico británico, acompañado al principio por una imagen sencilla en pantalla. Esto, como les comento, generó bastante polémica a través de redes sociales, algunos mensajes positivos, otros negativos sobre el uso de la inteligencia artificial en estos momentos. Lo cierto es que, cada persona desde su rincón ha hecho un homenaje a Ozzy Osbourne. Una exnovia de Sean Diddy Combs pide al juez su libertad bajo fianza. Ex pareja del rapero que planeaba testificar contra él en su juicio por tráfico sexual, escribió una carta al juez encargado del caso para que éste le concediera la libertad bajo fianza. Virginia, cuyo testimonio aparecía bajo el nombre de víctima 3 en la acusación de la fiscalía, inculpó a Diddy de obligarla a participar en actos de agresión. Su relato, junto al de la cantante Cassie Ventura y una mujer anónima que compareció ante el tribunal bajo el seudónimo genérico de Jane, sirvió para procesar a Combs, que desde el año pasado permanece detenido en una prisión de Nueva York. Ella asegura que su ahora exnovio no ha sido violento durante muchos años y ha estado comprometido ante todo con su rol de padre. Este cambio en su discurso quizás se debe a algo, pronto nos enteraremos de por qué ahora Virginia está cambiando un poco los alegatos que había dado en un inicio. Así, de esta manera nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen, también este programa de las 9 de la mañana. Los dejo con mis compañeros del noticiero. Gracias, Maite. Llegamos así al final del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su amable sintonía. Así es, y para siempre estar en contacto con nosotros, les recordamos nuestra plataforma Televen Stream, que les permite disfrutar de todos los programas de Televen en vivo donde quieran que se encuentren. Solo tienen que descargar nuestra aplicación en su dispositivo móvil.
La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la recordamos, Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán material exclusivo para su entretenimiento e información. Y les recordamos que hoy a las 12 tenemos una nueva cita pues con su emisión meridiana del Noticiero Televen, con toda la información nacional, internacional, deportiva y por supuesto lo más actual del mundo del arte y el espectáculo. Y la cita de mañana es después del himno nacional a las 6:05 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos aquí en Televen, tu canal.